Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría del día de hoy. Uy, Antonet se fue de la clase. Ahorita regresa seguramente. Problemas de internet. No cuento las horas para volver al presencial. Compartir. Listo. Entonces colocamos esto aquí. Vamos a hacer un repaso ya de lo que hemos hecho el año pasado, que es área de cuadriláteros, ¿verdad? Entre el repaso y agregar un poco más de información, ¿no? Como ya hemos trabajado algunos otros temas, lo podemos relacionar. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Listo. Entonces, lo primero sería explicar cómo hallar el área de un cuadrilátero, ¿no? Vamos a estar trabajando solamente con algunos cuadriláteros en esta clase. La próxima clase vamos a aumentar las otras fórmulas que no vamos a utilizar y los otros tipos de cuadriláteros que no vamos a utilizar el día de hoy, ya porque si no, no alcanzaría todo en la clase. Listo. Entonces, el cuadrado. ¿Cómo hallas el área de un cuadrado? Tendrías que multiplicar su base por su altura. ¿Ok? Entonces, si ya sabes cuánto vale la base y cuánto vale la altura, simplemente multiplicas base por altura, ¿ya? Que sería B por A, ¿ya? Base por altura. En el caso de un rectángulo, ¿ya? Tendríamos que multiplicar la base por la altura. Recuerda que la base y la altura deben estar formando 90 grados. Mira, tanto en el cuadrado como en el rectángulo, la base y la altura forman 90 grados, un requisito importante. Listo. Entonces, para hallar el área de un cuadrado y el área de un rectángulo, utilizas la misma idea. Vas a multiplicar base por altura. Acuérdate de eso. Cuadrado, rectángulo, base por altura. Listo. Ahora, ¿qué pasa en el caso del rombo y el romboide? Por ejemplo, aquí tenemos un rombo, ¿ya? Que tiene sus características principales, que son que sus lados tienen el mismo tamaño, ¿ya? Escuchen bien eso. Los lados de un rombo son del mismo tamaño. Ahí está Fernando entrando a clase recién. Listo. Entonces, los lados de un rombo son del mismo tamaño. Y la diagonal mayor, lo vamos a simbolizar como D mayúscula, y la diagonal menor, simbolizada como D minúscula, forman 90 grados, ¿ok? Forman 90 grados, esas son sus dos características principales. Entonces, volvemos a repetir. Un rombo tiene todos los lados iguales y la diagonal mayor con la diagonal menor forman 90 grados. ¿Cómo calculamos el área? Utilizando las diagonales, porque hay una fórmula que utiliza base por altura. Eso lo vamos a ver la otra semana, ¿ya? En este caso, ¿cómo calculamos el área conociendo las diagonales del rombo? Si tú sabes el valor de la diagonal mayor y de la diagonal menor, entonces el área será la multiplicación de diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, dividido entre 2. Listo. Luego de eso, tenemos el romboide, ¿ya? ¿Cuál es la característica del romboide? Que sus lados opuestos, por ejemplo, el de arriba y el de abajo, que son los horizontales, son del mismo tamaño. Sus otros dos lados opuestos, que son el de la izquierda y el de la derecha, son del mismo tamaño, ¿ya? Esa es otra su característica. Luego, también tienen una diagonal mayor y una diagonal menor, pero estos no forman 90 grados, forman ángulos diferentes, ¿ya? Entonces, la característica principal que nos ayuda a reconocerlo es que sus lados opuestos son del mismo tamaño, pero los continuos son de diferente tamaño. Listo. Ahora, si conoces los valores de las diagonales del romboide, puedes calcular el área multiplicando las diagonales y dividiéndolo entre 2. De esa forma puedes trabajar más rápido. Listo. Entonces, una vez que ya hemos aclarado cuáles son las fórmulas que vamos a estar viendo el día de hoy, pasemos a la parte de los ejercicios. Dice, determina el área del siguiente cuadrado si su diagonal mide 3 raíz de 2 metros. Entonces, vamos a ver. Pregunto. A ver, Leonel, ¿puedes usar tu micro?
Sí, profesor. Listo. Entonces, el ejercicio dice, determina el área del siguiente cuadrado. Mira, te están diciendo que la figura geométrica que estamos viendo es un cuadrado. Listo. Y de ahí nos dan su diagonal. La diagonal del cuadrado vale 3 raíz de 2. La pregunta es, ¿cómo haces para calcular el área de un cuadrado? ¿Qué necesitas? ¿Cómo calculas el área de un cuadrado? Según lo que hemos visto hace ratito en la parte teórica, ¿no? Recordando lo que hicimos el año pasado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? De uno de sus lados, profesor. ¿Cómo dices? De uno de sus lados. Sí, sí, pero ¿qué lados utilizarías? O sea, ¿cómo Altura, se llama? profesor. Ya, altura. Tengo que multiplicar la altura por qué cosa. Tengo que multiplicar la La altura base. por qué cosa. Por la base, ¿verdad? Por la base. Listo. Ahora, ¿sabes cuánto vale la base y cuánto vale la altura? No, profesor. No. Ya. Entonces, digamos que esta es altura, ¿cierto? Y esta es la base. Yo te pregunto, ¿un cuadrado qué características tiene? ¿Un cuadrado qué características tiene? Y tiene 4 lados, profesor. 4 lados. ¿Y cómo son esos lados? Iguales. Iguales. Significa que si este lado del cuadrado es igual a este lado del cuadrado, que es igual a este lado del cuadrado, que es igual a este lado del cuadrado, yo puedo decir de que si este lado vale A, ¿cuánto vale este lado? Se supone que también debería valer A, ¿cierto? Porque son iguales. Entonces, al ser un cuadrado, yo puedo decir que la altura A también va a ser la base. La base también valdría A. O podrías decir que la altura vale B, ¿no? Cualquiera de los que escojas. No hay ningún problema. Entonces ahí podemos decir que esos dos valores son iguales. Entonces, ya sé que la base también vale lo mismo que la altura. ¿Ya? Eso es uno. Listo. Ahora, ¿qué otra característica más tiene el cuadrado aparte de tener sus lados iguales? Una diagonal ahí, profesor. Ya, ahí está la diagonal. Ahí está la diagonal. Pero esa no es una característica. Hay algo más que nos dice que esto es un cuadrado. Aparte de que esto vale A y de que esto también vale A. Hay algo más que te falta por ahí. ¿Cómo son los ángulos internos de ese cuadrado? 90 grados. 90 grados. Significa que aquí es 90 grados. Aquí también es 90 grados. Aquí también es 90 grados y aquí es 90 grados. Dime, Leonel, ¿cómo calcularías tú el valor de A si conoces la diagonal del cuadrado? ¿Ya? Conoces la diagonal del cuadrado y aparte sabes que este lado vale A y este lado también vale A. Y esto es un triángulo rectángulo. Mira, desde este punto A, B, C, D. El triángulo ABD es un triángulo rectángulo. ¿Cómo calcularías tú el valor de A en ese triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa?
¿Qué conocimiento utilizaríamos, Leonel? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Micro. De repente estás hablando, no te escucho. No, profesor. No te acuerdas ya. Chicos, tengo un triángulo rectángulo. Conozco uno de sus lados, que es la hipotenusa, y sé que dos de sus lados valen A, que es la misma letra. Significa que yo puedo aplicar Pitágoras para poder hallar el valor de una sola letra. Mientras todas las letras sean iguales y participen en el mismo triángulo, no hay ningún problema. Puedo aplicar Pitágoras para hallar, si es que conozco por lo menos un valor, un solo valor, se me olvidó, un solo valor numérico, ¿no? Listo. Entonces, aplico Pitágoras, ¿ya? Voy a aplicar Pitágoras, ¿ya? Teorema de Pitágoras en el triángulo A o ABD, ya. ABD, listo. Entonces aplico. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Quién era la hipotenusa? Era el lado que está frente a 90 grados. Entonces acá sería 3 raíz de 2 elevado al cuadrado. Y eso es igual a que, ¿cuánto vale este cateto? Vale A. Entonces sería A al cuadrado. Más, ¿cuánto vale el otro cateto? Vale A también. Entonces sería A al cuadrado. Trabajo 3 raíz de 2 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y eso es igual a, si yo tengo un al cuadrado más otro al cuadrado, tendría 2 al cuadrado. Por lo que si yo elevo esto al cuadrado sería 9 por raíz de 2 al cuadrado saldría 2. Y esto es igual a 2 al cuadrado. Por lo que aquí sería 18 es igual a 2 al cuadrado. Paso a dividir, saldría 9 es igual a al cuadrado. Y si saco la raíz cuadrada, a sería igual a 3. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Están entendiendo hasta ahí que hemos llegado? ¿Sí o no? ¿Sí entienden cómo salió que a es igual a 3, verdad? Que hemos hecho esto varias veces, entonces debo de suponer que sí lo entienden. Ya. Entonces, ya sé que A vale 3, ¿cierto? Entonces, como ya sé cuánto vale A y A es igual a B, ya tengo el valor de la altura y de la base. Ahora solamente me falta aplicar el área de un cuadrado. Entonces, para hallar el área del cuadrado sería base por altura, ¿no? O altura por base, que es lo mismo, altura por base. Listo. Pero como yo sé de que la base también es A, básicamente sería multiplicar altura por altura. Y si la altura vale 3 metros, que en este caso estamos trabajando en metros, ¿ya? 3 metros por 3 metros sería igual a 9 metros al cuadrado. Y ya está, eso es todo. Entonces, aquí la idea es utilizar nuestros conocimientos sobre las figuras geométricas. Con un solo dato y con el conocimiento de qué es un cuadrado y cuáles son sus características, pude determinar el área. ¿Ya? Entonces necesitan pensar en las características cuando hacen un problema. Siempre ayúdense, apóyense de las características que tiene la figura geométrica. Listo. Siguiente. Mira, dice, determine el área del siguiente rectángulo si su diagonal mide 5 y su altura mide 4 metros. ¿Ya? Entonces, según esto, a ver, vamos a trabajar con Fernando. A ver, Fernando, ¿cómo tú calculas el área de un rectángulo? ¿Cómo calculas el área de un rectángulo? Multiplicando ¿Multiplicando qué cosa? 4 por 5.
Tengo que multiplicar este lado por la diagonal. No, profe. Entonces, ¿qué cosa tengo que multiplicar para hallar el área de un rectángulo? ¿Cuál es la formulita? No me acuerdo, profe. Base por altura. Base por altura. La pregunta es, si eso es un rectángulo, ¿ya? ¿Cuál es su base y cuál es su altura? Su base debería ser 4. Esta es la base entonces. No, profe, esa es la altura. ¿Y cuál es la base? ¿Esta de acá? Sí. Ya, pero ¿cómo sabes tú que esto también vale 4? Mm, No lo sabes, ¿verdad? no. No. Entonces, cuando no sepas algo, ponle un nombre, como una letra. Si esto es base, vamos a dejarlo como si fuese la letra B, B de base. ¿Listo? Yo no conozco la base, entonces coloco la letra B de base. Listo. Entonces, me falta averiguar la base, pero sí conozco la altura, ya me lo dijiste. Eso vale 4 4 metros. metros. Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuál es una de las características del rectángulo? Que tiene sus lados diferentes. Ya, una de sus características es que estos lados opuestos son del mismo tamaño, pero entre los consecutivos son de lados diferentes. Listo. Esa es una. ¿Qué otra más conoces? ¿Qué otra característica más tiene el rectángulo? Mm, ¿Cómo son sus ángulos internos? no entiendo, profe. ¿Cuánto miden estas esquinas en ángulos? 90. 90 grados. Un rectángulo, todas sus esquinas, todos sus ángulos internos mide 90 grados 90. siempre. Acuérdate de eso, es una característica. Mira, se ha formado un triángulo rectángulo. A, B, C, D. El triángulo BAD es un triángulo rectángulo. Entonces, si tú conoces uno, dos lados del triángulo y te falta uno, ¿qué cosa utilizarías para hallar ese lado que desconoces? Eh, eh, Lo vimos hace un ratito en el anterior ejercicio. ¿Cómo se llama esa técnica que utilizamos, ese método? sumar. Usamos el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuál es el teorema de Pitágoras, Fernando? ¿Tú sabes? No, profe. Ok. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál de los tres es la hipotenusa? ¿El 5, el 4 o la B? El 5. Muy bien, excelente. 5 al cuadrado. ¿Cuál quieres que sea el cateto 1? 4. 4 al cuadrado. ¿Y cateto 2? B. B al cuadrado. Listo. Trabajamos, acá sale 25, acá sale 16 más B al cuadrado. Vas a restar, entonces tendríamos 25 menos 16 es igual a B al cuadrado, por lo que 9 es igual a B al cuadrado, y sacando la raíz cuadrada, B sería igual a 3. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, una vez que ya tengo el valor de la base, porque la base es B, ya sé que B vale 3 metros. Ahora, ¿cómo hallo el área multiplicando base por altura? Entonces, reemplazo A, que es igual. 4 por 3, profe. Claro, 4 por 3, 3 metros por 4 metros. ¿Y a qué es igual el área entonces? 12 metros. 12 metros nada más o metros cuadrados. Metros cuadrados. Metros cuadrados. Acuérdense que en áreas siempre se trabajan unidades al cuadrado, metros al cuadrado, centímetros al cuadrado. Siempre el resultado te tiene que salir una unidad al cuadrado.
Listo. Muy bien. Siguiente. A ver, Valerie. Vamos a trabajar con Valerie. Dice, determina el área del siguiente rombo. ¿Ya? Ese es un rombo. Mira, aquí nos dice que este lado, ¿ya? Vale raíz de 5 metros. Estos 2 metros es el tamaño de este pedazo de segmento hasta aquí, ¿ya? Y de ahí nos dan estas indicaciones de que este segmento y este segmento son del mismo tamaño, este segmento y este segmento también son del mismo tamaño, ¿ya? ¿Cómo hallarías tú el área de un rombo? Utilizando lo que hemos visto en la parte teórica. ¿A qué es igual? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Muy bien. Entonces necesito saber las diagonales. ¿Sabes cuánto valen las dos diagonales? ¿Cuánto valdrá la diagonal mayor y cuánto valdrá la diagonal menor? Diagonal mayor siempre es porque es más grande que la otra. Y la diagonal menor, pues es la más chiquita. ¿Conoces el valor de alguna de las dos? Profesor. No. Pero si observamos, recuerda, este segmento vale 2. Y como el otro también es del mismo tamaño, también debería valer lo mismo. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, si esa es la diagonal más grande, ¿cuánto vale la diagonal mayor? 4 metros. 4 metros. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo averiguo cuánto vale la diagonal menor si tendría que saber la distancia que hay desde aquí hasta aquí? ¿Ya? Y sé que estos dos segmentos valen lo mismo. Si valen lo mismo, podría colocarles un nombre cualquiera. Por ejemplo, que este segmento valga X y que este otro segmento que mide lo mismo también valga X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallarías tú X utilizando los datos de la gráfica? Un teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces, aplicamos teorema de Pitágoras en el triangulito que está ahí. ¿Ya? Si le ponemos nombres, aquí, ¿no? A, B, C, D. Y acá que sea el punto E en el medio. Entonces, en el triangulito AEB vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa ahí, Valerie? Raíz cuadrada de 5. Muy bien, raíz cuadrada de 5 y lo elevo al cuadrado. ¿Quién es el cateto 1? 2 al cuadrado. ¿El último? Y x al cuadrado. Y listo. Ahora, trabajo aquí, raíz cuadrada de 5 al cuadrado, pues sería 5. 2 al cuadrado es 4. Y esto seguiría igual. Pasa a restar, 5 menos 4 es igual a x cuadrado y acá sale 1. 1 es igual a x cuadrado. Si paso a sacar raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Entonces x vale 1. Uy, me pasé. Listo. Entonces ya sé cuánto vale x. Entonces si x vale 1, un metro, ¿cuánto vale la diagonal menor? 2 metros. 2 metros. Entonces, ahorita coloco eso, ya. Entonces la diagonal menor valdría 2 metros. Y si ya sé cuánto valen las dos diagonales, ¿cuánto sería el área? A ver, calculemos. Díctame. 4 metros por 2 metros. 8 metros al cuadrado entre 2. Ya. Ahora sí. 8 metros al cuadrado entre 2. Listo. ¿Y cuánto es esto? 4 metros al cuadrado. Listo. Ya está. Eso sería todo. Listo. Entonces, de esa forma se trabaja. ¿Ya? De esa forma trabajarían ese ejercicio. Listo. Siguiente. Dice, determina la diagonal menor del romboide si su área es 45 metros y su diagonal mayor mide 10 metros. Entonces, cuando tú quieres el área de un romboide, ¿qué es lo que necesitas?
Si te están dando un dato que es diagonal, entonces vas a trabajar con las diagonales. Diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Ahora, los datos dicen que el área es 45 metros al cuadrado, que la diagonal mayor es igual a 10 metros, pero no te dan la diagonal menor, ¿ya? Nos piden determinar cuánto vale. Entonces, según la gráfica, dice que esta diagonal que está aquí, la mayor, ¿ya? Esta está midiendo 10 metros, dice. ¿Ya? Esta de aquí es la que mide 10 metros. Ahí está, 10 metros. Entonces nos piden calcular la otra diagonal, que es la que está aquí. Esta es la que nos piden determinar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo haríamos? Si tú observas, para calcular el área necesito 3 cosas. Área, diagonal, perdón, si yo tengo aquí, para calcular el área necesito 2 cosas. Diagonal mayor, diagonal menor. Pero si yo conozco 2 de los datos que se relacionan en esta fórmula, puedo hallar por lo menos una de las 3 variables, ¿ya? Si yo conozco área y conozco diagonal mayor, con esos datos yo puedo calcular la diagonal menor. Y así, para las otras 2, ¿no? Si yo no conozco el área, pues necesito diagonal mayor y diagonal menor. Si no conozco la diagonal mayor, necesito la diagonal menor o el área. Listo. Entonces voy a aplicar ese conocimiento solamente reemplazando los valores en la fórmula. Entonces, si el área vale 55 metros al cuadrado y eso es igual a la diagonal mayor, que vale 10 metros, multiplicado por la diagonal menor y todo eso dividido entre 2, entonces puedo trabajar aquí. Por ejemplo, acá lo puedo colocar igualito. Diagonal, esto sería 45 metros al cuadrado. 10 metros entre 2 serían 5 metros. ¿Listo? Por la diagonal menor. Ahora, si esto es una multiplicación, 5 metros puede pasar al otro lado a dividir. Entonces tendríamos 45 metros cuadrados entre 5 metros es igual a la diagonal menor. Entonces, si divido 45 entre 5 sería 9. Y si divido metros al cuadrado entre metros sería solo metros. Listo. Entonces, el resultado sería que la diagonal menor es igual a 9 metros. Y ya está. De esa forma, calcularíamos la diagonal menor. Sale que vale 9 metros. Listo. Siguiente ejercicio. Siguiendo la misma idea. A ver, Sitka. Dime, ¿qué nos pide calcular el ejercicio? La base. La base. Entonces, ¿cómo trabajarías tú este ejercicio? ¿Qué datos tienes? Ya, el área del rectángulo. Tu micro está apagado. Ya, el área del rectángulo, ¿cuánto vale? Escucho. 56 metros cuadrados. Ya. ¿Qué otra cosa, qué otro dato obtienes ahí según la gráfica? No escucho. Ya. Que la altura ya vale 4 metros. Listo. Y me piden hallar la base. Yo no sé cuánto vale la base. Entonces recordemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Y si yo conozco el área que vale 56 metros al cuadrado, no tengo la base, pero sí tengo la altura que vale 4 metros. Entonces, si esto es una multiplicación, puedo pasar esos 4 metros a dividir a el otro lado. Entonces, la base sería igual a 56 entre 4 sería a 14, ¿no? 14. Y metro al cuadrado entre metros sería metro. Entonces, la base sería 14 metros.
Listo. Último ejercicio. A ver, Antoinette. Ahora sí. A ver, lee. El lado mayor del rectángulo es el triple del lado menor y su área es igual a 75 metros al cuadrado. Determina el valor de su lado mayor. Ya. ¿Qué harías? Lo que tengo, el área es igual a 75 metros al cuadrado. Listo. ¿Qué necesitas aparte de eso? Su base y altura. Ok. Necesito algo que sea la base y algo que sea la altura. ¿Cuál es la altura? ¿Conoces la altura en primer lugar? No se conoce ni la base tampoco. Ok. Entonces ponle una letra a la altura, por ejemplo. ¿Cuál? Y y X. Ya. Y. Y nada más, ¿ya? Digamos que la altura vale Y. Ahora, lee el dato que está acá arriba. El lado mayor del rectángulo es el triple del lado menor. Ya. El lado menor vale Y. ¿Cuánto valdría el lado mayor? Si el lado menor vale Y, ¿cuánto valdría el lado mayor? Y por 3 Ajá. más 3, mejor dicho. No. Porque dice triple. Entonces sería 3 por Y. 3 por Y o Y por 3, que sería 3Y. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? A vale Y, Sí. digamos, y esto vale ya. Ahora, ¿cuál es la fórmula para hallar el área del rectángulo? Área es igual base por la altura. Listo. Y si yo sé que el área vale 75 metros cuadrados, que la base es 3Y y que la altura vale Y, entonces, si yo trabajo aquí en esta ecuación, puedo hallar Y. Entonces, mira, esto es una multiplicación, 3 por Y por Y. Cuando tú multiplicas Y por Y, ¿qué cosa obtienes? Y al cuadrado. Muy bien, entonces esto sería como 3Y al cuadrado. Y esto sería 75 metros cuadrados. Ahora, este 3 que multiplica la Y, ¿cómo pasaría? A dividir con el 75. Muy bien, entonces tendríamos 75 metros cuadrados entre 3 es igual a Y cuadrado. Por lo que aquí obtendríamos 25 metros. 25 metros. Listo. Entonces, si paso la potencia, La raíz. ajá, ¿cuál sería el valor de Y? 5. Y sería 5 5 metros. 5 metros. Listo. Y ahora nos pedían calcular el lado mayor, que sería la base, ¿no? La base es igual a 3Y. ¿Qué significa eso? Que la base valdría 3 por 5 es igual a 15. 3 por 5 metros es igual a 15 metros. y ya está. Ese es el resultado. Entonces, así. Yeah. Tienen que interpretar lo que dice el ejercicio para que puedan desarrollarlo. Cuando no conocen valores, den letras, pero no den letras a lo loco. Pongan una nada más y vean si la segunda variable que van a utilizar se puede relacionar con la anterior, como es el caso de este ejercicio, ¿no? Nos hablan de que uno es el triple del otro. Entonces busquen que la letra se vuelva a repetir, así le multipliques o sumes cosas, pero que se vuelva a repetir en el otro valor, cosa que lo puedes juntar en una misma ecuación y puedes trabajar. Pero si colocamos X y Y, no puedes sumar ni restar ni multiplicar X y Y porque son variables diferentes. Entonces busquemos en ese sentido que las variables se vuelvan a repetir en una misma gráfica. Si no se puede, no se puede. Ahí sí colocas otra. Pero si se puede relacionar, lo relacionas. Listo. Luego de eso, ahí está su tarea. Son 2 ejercicios parecidos a lo que hemos visto y la solución de la semana pasada, que en su mayoría no ha estado tan bien. ¿Ya? Ahí está la solución. Pueden verificar cuál ha sido el resultado. Muy bien. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Espero mañana temprano sus tareas. Pónganse al día en las que están debiendo, ¿sí? Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Profesor, cuídese, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao, chao.